Si me permiten, voy a hacer 3 breves aclaraciones. La primera es que, por más que haya pasado 15 años en el Paraguay, del 84 al 99, el español no es mi idioma materno. De manera que voy a tener algunos errores. Le pido disculpas por anticipación. Y la segunda aclaración es que el texto lo hemos preparado cuando utilizó el nosotros, porque el padre Nicolás y yo, como se darán cuenta, hemos, vamos a decir, colaborado. Entonces, y el texto lo hemos preparado más bien pensando en los sacerdotes y sobre todo la situación pastoral de Quebec, que es muy diferente de la situación pastoral de Colombia. De manera que también me van a disculpar si a veces no habrá todas vamos a decir, las nuances. ¿Cómo se dice en francés, nuances? Correspondencias. Bueno, gracias. Y la tercera aclaración es que el hecho de preparar ese texto me sirvió para mi propia conversión. Y pido a Dios que me sirva mucho más aún. Bueno, adelante. El sacerdote de la nueva evangelización. Lo que les voy a compartir es parte de mi experiencia en la nueva evangelización, enriquecida con la experiencia de las convicciones del padre Nicolás Tremblay, aquí presente. Lo conocí a él en la misma oportunidad en que conocí a Don Pigi. Fue en el año 2000 en la parroquia San Nicolás, cuando era párroco y se organizó en la Arquidiócesis de Quebec el primer seminario sobre el sistema de las células parroquiales de evangelización, lo que se está realizando en este momento aquí con ustedes. Don Pigi y su equipo fueron quienes dirigieron la sesión. Nicolás y yo éramos participantes. Nicolás tenía 2 meses de ordenación cuando eso. Por lo visto, él se convirtió más rápidamente que yo. Como fruto del año sacerdotal, en 2009-2010, el padre Nicolás escribió un ensayo de 42 páginas, aquí está, que presentó a su obispo a fines de agosto del 2010. El padre Nicolás escribió este ensayo y con eso era como para él una evaluación de sus 10 primeros años de sacerdocio. Él subraya 3 convicciones y 3 compromisos. Entonces va a haber 3 convicciones y 3 compromisos. La primera convicción es la necesaria conversión misionera y pastoral de los sacerdotes. Cada año, decía él, desde el 2001, participó en Quebec en la sesión sobre las células de evangelización, SCPE. También ha ido a 4 seminarios en Milano. Por eso que le dije que se convirtió más rápidamente que yo. Yo me fui una sola vez. Oyó con frecuencia esta pregunta respecto a los sacerdotes, y la escuchamos aquí hace 2 días. ¿Qué pasa si nuestro párroco a él no le interesa? Es cierto que los sacerdotes en las parroquias
tienen multitudes de compromisos y ocupaciones, pero convendría que diga, estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo para evangelizar. Todos deben ser evangelizados. Evangelizamos a quienes están lejos de la fe para llevarlos a la fe. Evangelizamos a los creyentes para llevarlos a una nueva conversión, a una fe renovada. Evangelizamos a los sacerdotes para llevarlos a una nueva conversión y especialmente a una nueva comprensión de su misión evangelizadora. ¿Cómo se evangeliza a un sacerdote? De la misma manera, exactamente de la misma manera que a otra persona. O sea, utilizando el proceso de evangelización que conocemos, la bomba, que se presentó ayer y anteayer. Ha sido la experiencia de Don Pidgey. Se nos la contó esta mañana, la hora anterior. Don Pidgey era un buen sacerdote, se dedicaba totalmente a su parroquia. Pero un día fue a Florida para visitar una parroquia donde había células de evangelización y el 6 de noviembre de 1986 fue su conversión. Yo no tengo fecha para la mía, lastimosamente, porque no terminó y todavía. Entonces, la conversión de Don Pidgey, la aplicación del proceso de la bomba, lo transformó y a través de él, la vida de su parroquia ha sido transformada y a través de ello una multitud de parroquias en todo el mundo fueron transformadas. Aquí está la belleza y la magnitud de la evangelización de los sacerdotes. Entonces, ¿cómo vamos a evangelizar a los sacerdotes? Primero, discernir en la oración y preguntar, Señor, ¿hay un sacerdote que me invitas especialmente a evangelizar? No vamos a evangelizar a todos al mismo tiempo. Cuando el Señor pone en mi corazón el nombre de un sacerdote, inicio el proceso de la bomba para él. Entonces me pongo a rezar por él cada día de manera especial. Empiezo a quererlo más, a darle servicios, a crear con él lazos de amistad, a ganar su corazón, a manifestarle todo el amor de Dios hacia él. Y cuando el momento se presenta, cuando hay apertura a la gracia, cuando llega el momento oportuno, doy testimonio de mi fe y especialmente de cómo creció mi fe. Puedo testimoniar de mi experiencia sobre la nueva evangelización o de la célula de evangelización. Luego, respondo a sus preguntas u objeciones con paciencia, humildad y amabilidad. Le encamino a un nuevo encuentro con Jesús, orando más por él, pero ahora no tanto por él, sino con él, pidiendo a Dios inundar su corazón de una luz nueva del Espíritu Santo. Fíjese, es el proceso de evangelización aplicado a un sacerdote. En conclusión, no basta rezar por los sacerdotes, se tiene que rezar por un sacerdote en particular y luego iniciando el proceso de evangelización. No podemos esperar que todos los sacerdotes se interesen por el sistema de células parroquiales de evangelización.
Existen varios métodos de nueva evangelización. Lo importante es que cada sacerdote se interese por un método de nueva evangelización que contribuya a renovar su parroquia. Volveré sobre ese tema más adelante. La segunda convicción es el peligro de la dispersión, el desparramarse, peligro de la dispersión. En el contexto parroquial, el principal obstáculo a la evangelización es la dispersión. Ya en el documento del Concilio Presbyterium Ordinis, el número 14, dice lo siguiente: siendo en el mundo moderno tantos los cargos y tanta la diversidad de los problemas que los angustian, donde muchas veces se tienen que resolver precipitadamente, no es raro que se vean en peligro de desparramarse en 1000 preocupaciones. El número 14. Los sacerdotes son solicitados de todas partes. El colmo es que son tantas cosas buenas, hasta santas. Parecen favorecer la nueva evangelización. Por ejemplo, la preparación de los bautismos, la preparación de los matrimonios, los funerales, la catequesis, la visita a los enfermos. Con todo eso se espera evangelizar a las familias. En Quebec, por lo menos, todos los esfuerzos invertidos en esta pastoral tradicional en los 40 últimos años fueron bastante estériles. ¿Por qué tantas ocasiones extraordinarias de evangelización no dieron los frutos esperados? Puede haber varios motivos, pero uno de ellos es la dispersión. ¿Cómo reaccionar? Encontraremos una respuesta en el Evangelio mirándole a Jesús, a los apóstoles y a San Pablo. ¿Qué hay en el ministerio de Jesús? ¿Qué lo caracteriza? A primera vista, parece desparramado. Va de pueblo en pueblo, a veces en ciudades, encuentra y enseña a la muchedumbre, responde a tantos pedidos, hace milagros y exorcismos. Pero se dedica totalmente a su misión. La situación siguiente lo prueba fuertemente en ese pasaje de San Marcos. Marcos 1, 32, 39. Aunque lo conozcan bien, se lo leo. Pero al atardecer, cuando el sol se ponía, ya estaban trayendo a Jesús todos los enfermos y las personas con espíritus malos. El pueblo estaba allí reunido delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase. También echó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron: todos te buscan. Y él les contestó: sigamos más allá y vamos a los pueblecitos vecinos y yo predicaré también ahí. He salido para esto precisamente. En este pasaje trataron de apartar a Jesús de su misión.
reaccionó fuertemente diciendo, no, tengo que dedicarme a mi misión. Vamos. No dice que él debe ir a otra parte o yo voy y vienen conmigo. No, dijo, sigamos más allá. Y vamos a los pueblos vecinos y yo predicaré también ahí. He salido para esto precisamente. La misión de Jesús es doble. Hacer que ocurra el reino de Dios por el inicio del Evangelio, primero. Y segundo, formar a sus apóstoles instituidos para fundar la iglesia que tendrá como misión de hacer crecer el reino. Al iniciar su vida pública, Jesús eligió 12 apóstoles para que se quedaran con él. Dedicó una gran parte de su tiempo para formarlos. Por eso dijo, sigamos más allá. Se dedicó enteramente a su doble misión, anunciar el Evangelio y formar a los apóstoles. Así la respuesta a la diversión no está tan solo en lo que Jesús hizo, sino en la manera con que lo hizo, dedicándose totalmente. La experiencia ahora de los apóstoles. En el relato de la institución de los 7, en Hechos 6, 1, 7, de los 7 diáconos, se dice, o llegaron a la conclusión los apóstoles, no es conveniente, que descuidemos la palabra de Dios por el servicio de las mesas. El servicio de las mesas es algo excelente e importante. Puede ser la oportunidad de evangelizar. Por lo tanto, los apóstoles, teniendo en claro el por qué fueron elegidos, llamados, formados e instituidos, dijeron, no es conveniente. ¿Qué es conveniente? Que se dediquen a la oración y al anuncio del Evangelio. En San Pablo, dice él, en 1 Corintios 9:16, pobre de mí si no anuncio el Evangelio. Se dedicó totalmente hasta el fondo de su cárcel. A los corintios que le hacían un montón de pedidos les dijo, Cristo no me envió para bautizar, sino a predicar su evangelio. Aquí tenemos una llave de reflexión y discernimiento para los sacerdotes que están en parroquias. Es un imperativo discernir su llamado personal y luego dedicarse. Hermano sacerdote, dedícate a la misión por la cual Cristo te llamó e instituyó, y tu ministerio será fecundo. La tercera convicción, la necesidad de iniciativas nuevas. En esta tercera convicción que quiero compartir con ustedes, es que la nueva evangelización nunca se realizará con las actividades de pastoral tradicional con nuestras parroquias. En su recién exhortación, el Papa Francisco dice, la alegría del Evangelio, el número 25. Dice, espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están.
Ya no sirve una simple administración. Construyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Con mucha frecuencia, los servicios tradicionales no son procedidos por el querigma. De eso ayer lo habló Don Pigi, cuando habló del querigma. Hemos descubierto que en la catequesis también el primer anuncio o querigma tiene un papel fundamental que es de ser el centro de la actividad evangelizadora y de todo objetivo de renuevo eclesial. Es el número 164. En la boca del catequista debe siempre ser anunciado por el querigma: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora Él vive a tu lado cada día para iluminarte, fortalecerte y liberarte. Este primer anuncio debe ser anunciado de nuevo durante la catequesis de diferentes formas y a todas las etapas. Así también el sacerdote, como la Iglesia, debe estar cada vez más consciente de sus necesidades permanentes de ser evangelizado. Es otra vez el número 164. Otro número, el 174, dice: hace falta también alimentarse más de la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más en el corazón de toda actividad eclesial. Lo repito, es el número 174. Mi convicción está en que en el contexto parroquial actual, por lo menos en Quebec, dije antes que es diferente aquí, lo reconozco. El sacerdote que desea asegurar una nueva evangelización no puede quedarse en las actividades pastorales tradicionales. Entonces, ¿qué debe hacer él? Debe rezar y pedir a Dios la evangelización de su parroquia, como lo hizo San Juan María Vianney, cura de Arce, cuando llegó a su parroquia. La primera cosa que se fue delante del Santísimo y pidió al Señor la conversión de su parroquia. Y el Señor le enseñó pasos que hacer. Existen varios métodos de evangelización adaptados a la realidad parroquial. El curso Alfa. Yo me metí en eso durante años en Quebec. La EESA, la Escuela de Evangelización San Andrés. Las SCPE, Sistema de las Células Parroquiales de Evangelización que presentamos en este momento. Que también aquí en Colombia está el cine. Entonces hay muchos métodos. La más apropiada será la que el sacerdote habrá discernido en la oración y por la cual se dedicará totalmente. Luego compartirá el fruto de sus discernimientos, o sea, su visión, con sus colaboradores cercanos y parroquianos a fin de ajustarla y ponerla en práctica. Bueno, aquí están las tres convicciones. La primera es la necesaria conversión pastoral y misionera de los sacerdotes. Segunda convicción es la dispersión,
el peligro de la dispersión. Y tercero, bueno, entonces ya tenemos las tres convicciones. Ahora vienen los tres compromisos del sacerdote. Tres compromisos. Cuando un sacerdote entiende que el Señor lo llama a una conversión pastoral misionera, cuando entiende que está invitado a iniciativas nuevas de evangelización, busca reorganizar su vida en torno a tres compromisos. El primero es el compromiso a la santidad. Compromiso a la santidad primero. Segundo, compromiso a la nueva evangelización. Tercero, compromiso a un método. No basta con compromiso a la nueva evangelización, compromiso a un método de nueva evangelización. Primero, entonces, el compromiso a la santidad. Ser santos no es un privilegio de unos pocos, como si alguien hubiera recibido una gran herencia. Todos, por el bautismo, tenemos la herencia de llegar a ser santos. Somos llamados a crecer por el camino de santidad y particularmente el sacerdote, ¿por qué no? Es camino de santidad. Tiene un nombre, ese camino de santidad, tiene un nombre, un rostro, el de Jesucristo. Hemos sido llamados por Dios y llamados para permanecer con Jesús. Marcos 3:14. Unidos a Él. En realidad, este vivir, este permanecer en Cristo, marca todo lo que somos y lo que hacemos. Es precisamente la vida en Cristo que garantiza nuestra eficacia apostólica y la fecundidad de nuestro servicio. Eso son palabras del Santo Padre Francisco el verano pasado en la JMJ en Río de Janeiro, cuando se encontró en la Catedral San Esteban con los obispos, sacerdotes, seminaristas y consagrados. Bueno, la santidad como camino de felicidad. Es un camino de felicidad la santidad. Concretamente, en su ambiente, el sacerdote debe reflejar que su compromiso a la santidad es un compromiso a la felicidad. Así también la evangelización es un camino de felicidad, un camino a la felicidad humana integral. La encíclica del Papa, la alegría del Evangelio, la alegría de evangelizar. La felicidad de ser amado. La primera fuente de la felicidad cristiana es la profunda convicción de ser amado por Dios. Dios me ama. Es igualmente la primera fuente de la felicidad del sacerdote. Dios tomó la iniciativa de amarnos y llamarnos. Él primero, sino que haya habido ningún mérito, sin que haya habido ningún mérito de nuestra parte. Me amó y se entregó por mí, Pablo a los Gálatas 2:20. La felicidad de ser sacerdote. Cada vocación tiene su felicidad propia, pero la del sacerdote es casi celestial. Cristo se pone en nuestras manos en la Eucaristía. ¿Qué tesoros son el sacramento del perdón, la palabra de Dios, el hecho de actuar en su nombre? ¿Cómo no desbordar de felicidad cuando cada día retomamos los gestos de Cristo?
la felicidad de sufrir. A nadie le gusta sufrir. Pero el sacerdote sabe dar sentido a sus sufrimientos, un valor redentor, como lo afirmaba San Pablo. Me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes. Así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo que es la Iglesia. Colosenses 1:24. La santidad, unión a Cristo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Al instar de Simón Pedro, el sacerdote debe comprometerse por Cristo con un amor de predilección. Él vive el celibato por el reino, tal una consagración, o sea, una entrega total a Cristo con toda su vida en el ministerio presbiteral. El sentido del celibato es muy claro. Reservarse totalmente por Dios. No se trata solo de la disponibilidad externa, sino de la disponibilidad del corazón. Por Dios solo y de ahí por todos. Soy yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea verdadero. Juan 15:16. Otra vez retomo la homilía del Santo Padre en Río de Janeiro. Dice, no es la creatividad, por más pastoral que sea, no son los encuentros o las planificaciones los que aseguran los frutos, si bien ayudan y mucho, sino lo que asegura el fruto es ser fieles a Jesús, que nos dice con insistencia, permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Juan 15:4. Y sabemos muy bien lo que significa contemplarlo en la Eucaristía, en nuestra vida de oración, en nuestros momentos de adoración, y también reconocerlo presente y abrazarlo en las personas más necesitadas. La santidad es caridad en acciones. El compromiso a la santidad incluye un compromiso a la caridad. Los presbíteros conseguirán la unidad de su vida uniéndose a Cristo en el conocimiento de la voluntad del Padre y en la entrega de sí mismos por el rebaño que se les ha confiado. Otra vez, Presbyterorum Ordinis, número 14. La caridad del sacerdote no se limitará únicamente a las actividades de su ministerio. Se extenderá en todas las cosas, en todas las circunstancias, en todos los sectores. Vete y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. También hagamos el bien sin desanimarnos. Gálatas 6:9. En la entrada de la casa parroquial hay una cita del fundador de los eudistas, San Juan Eudes. ¿Pueden decirla? Esa cita que encuentra sobre la caridad. Bueno, entonces, Padre Mario lo va a decir con el micrófono. O el Padre Diego, no importa, uno de los dos. Para enseñar que no es cosa que yo invento, no es recién del Papa Francisco.
¿Ah? Es toda enseñanza de la iglesia lo que practicó Jesús. Entonces, la regla de las reglas es la caridad. Ella debe ser cuidada en cada comunidad como la pupila de los ojos. Gracias. Bueno, entonces, nuestro compromiso, no consiste exclusivamente en acciones o programas de promoción y asistencia. Lo que suscita el espíritu no está en un desborde de activismo, pero antes que nada en una atención al otro que debemos considerar como uno con nosotros. El número 199 de Evangelii Gaudium. En conclusión, la santidad unifica la unión íntima y estrecha con Cristo y una caridad activa y fecunda para todos. Entonces ya hemos visto el primer compromiso, que es compromiso a la santidad. El segundo es el compromiso a la nueva evangelización. En la introducción de su exhortación, Evangelii Gaudium, el número 14, el Santo Padre Francisco afirma, algo que conocen, la nueva evangelización llama a cada uno y se realiza fundamentalmente en 3 sectores. En primer lugar, la pastoral ordinaria. En segundo lugar, las personas bautizadas que no viven las exigencias de su bautismo. Y tercero, a los que no conocen a Cristo o siempre lo rechazaron. Todos tienen derecho a recibir el Evangelio. Los cristianos, y entre ellos los presbíteros, tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie. Y el número siguiente, el número 15, continúa diciendo, la actividad misionera representa hoy día el más grande de los desafíos para la Iglesia. Y la causa misionera debe tener el primer lugar. Es necesario pasar de una pastoral de simple conservación a una pastoral realmente misionera. Y en eso el Papa retoma el documento de Aparecida en el número 370. En eso hay un llamado personal. Mirando la realidad de su parroquia, mirando hasta qué punto una mayoría de los fieles de su parroquia están lejos de Dios por ignorancia u otros motivos, mirando los pocos frutos que produjeron los servicios pastorales tradicionales, es posible que surja en el corazón del sacerdote un llamado específico, el deseo de hacer algo para que cambie la situación. Eso es lo que hizo Jesús. Viendo el gentío, se compadeció porque estaban cansados y decaídos como ovejas sin pastor. Dijo entonces a sus discípulos, la cosecha es grande y pocos los obreros. Por eso rueguen al dueño de la siembra que mande obreros para hacer la cosecha. Mateo 9, 36, 38. Desde hace muchos años, hasta decenios de años, suben oraciones fervientes al Señor al respecto. Él escucha y responde. Surgen nuevas vocaciones y nuevos llamados, en especial dirigidos a presbíteros. Así el sacerdote que entiende un llamado nuevo a la nueva evangelización debe consagrarse o dedicarse, como lo hablamos anteriormente, dedicarse totalmente. Consagrarse para no caer en la dispersión.
no caer en la dispersión. ¿Qué será esa consagración dentro del compromiso a la nueva evangelización? Las opciones apostólicas. El compromiso a la nueva evangelización debe ser total y exclusivo. El sacerdote que responde a este llamado consagrará a la evangelización todos los sectores de su vida y excluirá todo lo que no le sirve a la misión. Excluir todo lo que no sirve a la misión. Pero conviene que lo haga de manera progresiva. Empezará privilegiando las actividades identificadas a la nueva evangelización. Puesto que se trata de nuevas actividades, entonces, diferentes a los servicios tradicionales, eliminará poco a poco algunas y confiará otras a otros. Encontrará resistencias a veces personales y muchas otras en su entorno. Para mantenerse firme, se recordará a qué fue llamado. Volverá al episodio de los apóstoles, se recordará el episodio de los apóstoles en Hechos 6. No es conveniente que descuidemos la palabra de Dios por el servicio de las mesas. Esta sentencia es fundamental. Cada uno debe ser fiel al qué y al por qué fue llamado e instituido en la fe. No dirá que lo que dejó no es importante, pero insistirá en el que él ha sido elegido para el servicio específico y que no conviene que lo descuide. La aplicación de unos principios. El presbítero no se compromete en los senderos de la nueva evangelización, el presbítero que se compromete en los senderos de la nueva evangelización, aprenderá y descubrirá algunos principios fundamentales. La fecundidad apostólica dependerá de la aplicación de estos principios, quienes deben ser acompañados de la cualidad de la acogida, la sencillez, la búsqueda de un lenguaje nuevo y el anuncio del querigma. También invitará a sus colaboradores cercanos a hacer lo mismo. El primer principio, se habló ayer de eso, lo habló la doctora Paula. El uno a uno. El uno a uno. Para crear lazos, favorecer la confianza, la escucha y personalizar el anuncio del Evangelio, lo que se llama también el diálogo pastoral. Es lo que hizo Jesús con Nicodemo y la samaritana. Segundo compromiso. Segundo principio. El principio de Jetro. ¿Quién es Jetro? El suegro de Moisés. Entonces, ¿qué le enseñó Jetro a Moisés? Delegará todas las responsabilidades que se puede delegar. El tercer principio, formación de líderes. A ejemplo de Jesús, quien eligió a los 12 y los formó, el presbítero se dedicará a la formación de líderes. Así, luego de haber enseñado bien el querigma, continuará la formación hasta lograr tener discípulos misioneros. Ese compromiso conlleva a una vida enteramente comprometida. La evangelización es un estilo de vida. No es que se realiza a momentos u horas fijas de nuestras vidas.
El presbítero, también el laico, que recibe un llamado a consagrarse a la nueva evangelización, lo hará a tiempo completo. Toda su vida será orientada hacia este único objetivo. Vida espiritual y vida apostólica se complementarán continuamente, buscando perfeccionarse cada vez más con lecturas, sesiones, seminarios, retiros y otros. En cuanto a la gestión de los tiempos de descanso, deporte o vacaciones, eso también deberá ser evangelizado. Pueden ser momentos de crecimiento personal, como también para alimentar relaciones de amistad. El tercer y último compromiso, que es el compromiso a un método, de evangelización. El compromiso a la nueva evangelización no puede quedarse general, se encarnará en la elección de un método preciso. Existen, como lo dije, muchos métodos de evangelización. No tienen todo el mismo valor u pertinencia. Su valor es directamente ligado a la calidad de los principios que despliega. Su pertenencia está ligada a la posibilidad concreta de meterlos en obras en una parroquia dada a un momento definido. Todavía, el mejor método será aquel que el sacerdote habrá discernido a la luz del Espíritu Santo y en el cual se invertirá con toda su fe y todo su corazón. Por un lado, este descubrimiento es personal. El presbítero que escuchó un llamado a consagrarse a la nueva evangelización dentro de su parroquia, empezará primero con la oración. Pedirá al Señor que le indique el método que debe aprender y poner en marcha. Pedirá también en su oración cómo iniciarlo y darle continuidad en este lugar. Muchos autores llaman eso pedir la visión. A menudo el descubrimiento de un método está acompañado del llamado. La providencia de Dios y el Espíritu Santo pasan por varios caminos, pero siempre dan la gracia con el llamado. De otro lado, el discernimiento es también comunitario y eclesial, porque uno no es una isla, el sacerdote no puede actuar solo, tiene que estar en comunión con su obispo, con la iglesia. El sacerdote entonces tendrá en cuenta varios factores. Uno de ellos, el primero, mirará, por supuesto, lo que hay en su parroquia. Segundo, ¿qué métodos de evangelización existen en las parroquias o las diócesis vecinas? Tercero, en el caso de una nueva parroquia, se preguntará ¿qué conviene que continúe de lo que hacía mi predecesor? Y cuarto, se preocupará del cómo asegurar la continuidad mientras está ahí y después de su salida, porque no conviene iniciar algo que no se continúe. Entonces, llevará a la práctica el secreto de San Pablo en 2 Timoteo 2:2. Lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a hombres, y si fuese hoy día diría hombres y mujeres, que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. En todo caso, el párroco presentará su visión
a su equipo parroquial y a sus principales colaboradores, como lo hizo Don Pidgey, como cuanto más clara y más conocida es la visión, cuanto más fácil es unificar las fuerzas y energías de los co-corresponsables y participantes. Una vez hecho el discernimiento y el método elegido, el sacerdote se dedicará totalmente, sabiendo que no tiene todas las soluciones, pero seguro de que el Señor lo acompañará, porque esta solución la recibió en la oración. Es el fiat de María, que acompaña su cómo podré ser madre si no tengo relaciones con ningún hombre. Lucas 1:34. Eso quiere decir que el sacerdote se pone en marcha con la certeza de la fe, aunque desconozca tanto de lo que sucederá. El Señor le enseñará todo a lo largo del camino. Ese sacerdote se pone en manos del Señor, pide fidelidad al Espíritu Santo y ruega a María de tomarlo de la mano. Esta ha sido parte de mi experiencia y en especial la experiencia del Padre Nicolás. Gracias.